el tema de la clase de hoy es materia. Y dice transformaciones de la materia y clasificación. Yo voy a empezar dándoles materia y la vamos a ver en la unidad número, perdón, vamos a verla durante 15 días, es decir, esta semana y la semana que viene. Pues, entonces una pregunta, o partimos de la pregunta, ¿qué es materia? Entonces todo lo que tiene masa, volumen y ocupa un espacio. El estuche de mis lentes es materia, la calculadora es materia, yo soy materia porque tengo masa, tengo mi masa, 142 libras o 60 kilogramos, no sé, 60 y algo de kilogramos. Tengo un volumen y ocupo este espacio donde estoy sentada, la silla aquí. Entonces, algo que no podemos pues olvidar nunca, materia, todo lo que tiene masa, volumen y ocupa un lugar en el espacio. Entonces vamos a empezar a ver, perdón, clasificación. Ay, Dios mío, se me abrió una ventana aquí. ¿Ustedes ven la ventana abierta? No. No. Se sigue viendo la presentación, ¿verdad? Sí, profe. Okay. Entonces, vamos a hablar de la clasificación de la materia y sus estados de agregación. El estado de agregación de la materia se refiere a la interacción que tienen las moléculas que componen a la materia, porque sabemos que antes de la materia está el átomo, los átomos de los elementos, que son las sustancias más simples. Luego de eso están los compuestos, luego de eso las mezclas, y de allí se forma el todo del mundo, las telas, lo que nos visten, los plásticos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos de sólidos, pues sus moléculas están tan unidas, que se le dice que están de manera rígida. Cuando hablamos de un líquido, pues sus moléculas están en constante movimiento, están cerca, pero se mueven. Y cuando hablamos de un gas, sus moléculas nunca están cerca. Ellas están moviéndose lentamente, pero con un movimiento desordenado. Bien, vamos a ver algunas propiedades de ellos. Vamos a hablar de los sólidos. Pues ellos tienen un volumen fijo y también tienen su propia forma. No se comprimen pues porque sus moléculas ya están tan cerca que es imposible pues volver a decir voy a comprimir o a hacer que estén más cerca. No, ya sus moléculas están de manera comprimida, son rígidos y ellos no se va a poder comprimir más. No fluyen por sí solos. Para poder que un sólido se mueva como esto, tengo que tirarlo, tengo que rodarlo o algo más. Él no tiene movimiento propio. Si hablamos de los líquidos, el líquido tiene volumen fijo, no tienen forma propia, ellos adoptan la forma del recipiente que los contenga, son poco comprensibles y se difunden y fluyen por sí solos. Eso es un líquido. El líquido se derrama, ustedes ven su característica, él sigue esparciéndose, así que es decir, fluye. Y los gases ocupan todo el volumen del recipiente, por eso les digo, se mueven de manera desordenada sus moléculas. No tienen forma fija, son fácilmente comprensibles y difunden y tienden a mezclarse con otros gases. Bien, lo que les decía, las moléculas de un sólido están muy juntas y debido a que entre ellas existen interacciones muy fuertes. Entonces, debido a que están pues tan juntas, las moléculas nunca tienen movimiento. El sólido se queda tal cual.
En el estado líquido, las moléculas se encuentran más separadas que en los sólidos, con interacciones moleculares más débiles, permitiendo a las moléculas moverse con libertad, pudiendo fluir o derramarse, que es lo que conversamos. Ellas están cerca, pero no tan cerca como el estado sólido. Tienen interacciones débiles, es decir que por momentos esta molécula dice, bueno, me voy a soltar de lo que me mantiene unido a ti y voy a ir a interaccionar con esta. Y entonces, por eso es que fluye. En el estado gaseoso, las moléculas se encuentran muy separadas y no se juntan nunca. Esto permite que ellas pues siempre estén libres y con energía y en constante movimiento. Vamos a ver. Entonces, algo importante, pues que ustedes lo han visto siempre desde primaria, pues, los cambios de estado, los estados de la materia. Aquí lo amarillo representa los cambios de estado, los rojos representan cambios aplicando calor y los celestes representan los cambios por la disminución de calor. Entonces, ese paso de sólido a líquido, aplicando calor, sólido a líquido, fusión. Entonces, de líquido a gaseoso, aplicando calor, de líquido a gaseoso, recuerden, un agua hirviendo, vaporización o evaporación. Y de sólido a gas, aplicando calor, sublimación. Entonces, de gaseoso a líquido, por acción de temperatura baja, condensación de líquido a sólido, por baja temperatura, y cuando introducimos agua líquida en un congelador, ustedes saben que el congelador tiene, qué sé yo, menos 2 grados, el agua se vuelve hielo, solidificación, y bueno, de gaseoso a sólido, sublimación. Dice aquí, no cambian de forma y tampoco de volumen el estado sólido. Los líquidos cambian de forma, pero no de volumen, y los gaseosos cambian de forma y también de volumen. Bien, cuando hablamos de composición, se considera de qué está hecha la sustancia. En base a esto, la materia se clasifica en sustancias puras y mezclas. Cuando hablamos, ya les dije, de sustancias puras, están formadas por un solo tipo de elemento químico o un solo compuesto químico. Si la materia está formada por moléculas con átomos iguales, se llama elemento químico. Y si la materia está formada por moléculas con átomos diferentes, es un compuesto. Por ejemplo, cuando hablamos de átomos iguales, es decir, por ejemplo, que yo diga O2, es átomos iguales. Estoy diciendo oxígeno 2 veces, O2. Átomos iguales es un elemento químico. Y cuando decimos átomos con diferentes moléculas, o estamos diciendo H2, o por ejemplo, H, hidrógeno 2, un oxígeno. Bien. Entonces, los elementos están formados por una sola clase de átomos. No se pueden descomponer por métodos físicos ni químicos y no pueden ser divididos en sustancias más simples, porque los elementos es ya lo más simple que existe en la materia. Un ejemplo de elementos, ya les dije el oxígeno 2. El número 2 quiere decir que en este elemento hay 2 átomos de oxígeno, y están unidos entre sí por un enlace químico. Entonces, si hablamos de los compuestos, es la unión de 2 o más elementos. Se puede descomponer por métodos químicos. Las propiedades de los compuestos son distintas a las de los elementos. Cada compuesto tiene un nombre y una fórmula. Existen más de 19 millones de compuestos. La fórmula indica cuántos átomos de cada elemento tiene un compuesto. Y todas las moléculas de un compuesto tienen la misma combinación de elementos. Entonces, cuando hablamos, ya les dije, de átomos iguales, o queremos decir que es un elemento,
solamente debe aparecer un solo símbolo y puede tener un número. Porque si no, entonces, como por ejemplo el litio, escribimos Li solamente, sin ningún número, es un elemento. Aquí estamos diciendo que hay 2 átomos de oxígeno, 2 átomos de hidrógeno, 3 átomos de oxígeno. Entonces, cuando es un compuesto, ya les dije H2O. H2O, que me quiere decir que hay hidrógeno más oxígeno, compuesto. Carbono más oxígeno. Dióxido de carbono es un compuesto. Y esto es la glucosa. 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno. Entonces, este subíndice pues indica la cantidad de veces que está presente el elemento. Entonces, si hablamos de mezclas, no ocurren reacciones químicas entre los componentes. Cada uno de los componentes mantiene su identidad y propiedades. Los componentes pueden separarse por medios físicos, tales como la destilación, filtración, flotación, etc. Ya nosotros también estuvimos hablando de esto. Aun cuando no existen cambios químicos, algunas propiedades físicas de una mezcla, tales como el punto de fusión, pueden diferir respecto a los componentes. Entonces, existen 2 tipos de mezclas. Las mezclas homogéneas, que son las que presentan la misma composición en todas sus partes y no se pueden distinguir sus componentes a simple vista, es decir, una sola fase. Ejemplo de eso, el aire, el vidrio, las aleaciones y las soluciones. Entonces, una mezcla homogénea también es una disolución. Es donde uno o más solutos están distribuidos en un disolvente. El disolvente es el que está en mayor proporción y determina el estado de agregación de la disolución. Cuando uno hablamos de la disolución, pues hablamos, por ejemplo, de alcohol y agua. Soluto, alcohol, disolvente, agua, disolución, alcohol en agua. Disolución, alcohol en agua. Dependiendo del número de componentes, las disoluciones pueden ser binarias, terciarias, cuaternarias, etc. Entonces, lo que les dije, soluto, disolvente, provoca una disolución. Cuando existe una mezcla homogénea de 2 sustancias que tengan propiedades similares, como por ejemplo, ya les dije, el agua y el alcohol, que ustedes al mezclarlo no observan o no se puede observar ninguna fase. Entonces, aquí les presento un par de ejemplos de disoluciones y su estado físico. Si yo mezclo sólido más sólido, mi estado de disolución va a ser sólido. Si yo mezclo líquido más sólido, el estado de la disolución puede ser sólido, y un ejemplo son las amalgamas. Si yo mezclo un gas con un sólido, el estado va a ser sólido, hidrógeno en paladio. Si yo mezclo sólido y líquido, también puede ser estado de agregación líquido, el producto final. Y por ejemplo, salmuera, que la salmuera no es más que mezclar sal con agua, y así sucesivamente, líquido y líquido, estado de agregación líquido, vinagre. Aquí también puede ser líquido, alcohol y agua, que es una solución alcohólica, por ejemplo. Entonces, si hablamos de mezclas heterogéneas, están formadas por 2 o más. De modo que nosotros podemos distinguir, pues, a simple vista, los componentes. Ejemplo, los jugos naturales. Yo aquella vez les dije las ensaladas de fruta, el agua con el aceite, el granito. Ustedes siempre ven que se distinguen sus 2 componentes o 3. Y el plato de cazuela. Entonces, las suspensiones también son mezclas heterogéneas formadas por un sólido en polvo o pequeñas partículas no solubles que se dispersan en un medio líquido.
las partículas en las suspensiones son visibles a nivel macroscópico. Es lo que nosotros vemos en las pinturas, en los antibióticos, que son para disolver, y también en las muestras de ¿cómo se dice? Extracción de sangre, correcto, sí, o las plaquetas, no sé cómo le dicen. Entonces, si hablamos de coloides, son partículas de una sustancia en un medio dispersor formado por otras sustancias. La fase dispersa y el medio de dispersión pueden ser gases, líquidos, sólidos o una combinación de diferentes. Nosotros vimos esta parte, ¿cómo se dice? La niebla, que viene esparciendo la luz, la espuma de la cerveza y también la mayonesa.